temperatura aquí en la capital y recibimos al diputado Alejandro Zavala por el proyecto de tenencia de armas. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Alejandro. Estábamos comentando recién fuera de aire, me parece que es propicio para comenzar la entrevista, hablar de este proyecto que presentaste, justamente proyecto de ley sobre modificaciones de la responsabilidad penal y regulación administrativa en materia de armas. Ese es el título del proyecto. Pero me parece, antes de meternos en los detalles, de aclarar en qué contexto esto se da, porque va en paralelo al decreto que dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, esta semana, para hacer algunos cambios en cuanto al acceso a municiones y armas, ¿verdad? Porque por ahí generó un poco de confusión, el ministro hablando de un decreto, después este proyecto de ley, son cosas complementarias. Tal cual. De hecho, este decreto está enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad, en particular en el capítulo de control de armas. Por supuesto que fue conversado con el ministro del Interior, es una cosa que presenta la bancada, que yo redacté, pero que tiene el apoyo y el acuerdo del ministro, porque es un engranaje más del plan, que esto que vos mencionabas también es cierto. Hay muchas cosas que que están reguladas hoy por decretos y van a seguir siendo reguladas por decreto, que el ministro ya anunció que está preparando decretos para actualizar la reglamentación. Puede ser uno o varios decretos. En lo que tiene que ver con el proyecto, tiene varios artículos que habla de la tenencia y porte no autorizados, del porte y tenencia de armas de fuego, de la tenencia y porte de armas de fuego en lugares públicos, también de tráfico internacional de armas y municiones, y también de las consecuencias de la falta de denuncia. Eso por mencionar algunos de los artículos principales. Pero vayamos al detalle. ¿Qué es lo que se busca cambiar con este proyecto de ley? Bueno, el proyecto tiene dos componentes centrales. Uno que es este que vos decís, que es básicamente adecuar las penas para los delitos de tráfico, de tenencia, de porte, de no registro, o sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las armas ilegales en el país, también en particular esto del tráfico internacional, y algunos tipos de armamentos nuevos que no estaban incluidos en la reglamentación, como son las armas de aire comprimido o las armas electromagnéticas, que son agregadas a la reglamentación. Pero bueno, ahí ese componente es un componente que básicamente lo que hace es subir los mínimos de las penas que ya estaban legisladas, porque bueno, nos pasó esto, la dosimetría penal, le dicen los académicos, digamos, que son las relaciones entre las penas, ¿no? Tenemos problemas de balances en las relaciones entre las penas. Entonces, tenemos 4 años, por ejemplo, para una mujer que intenta ingresar 2 gramos de marihuana a la cárcel, 4 años de mínima, y teníamos 6 meses para el tráfico ilegal interno de armas, ¿no? O sea, un disparate, digamos, la relación entre una cosa y la otra. Lo que hace el proyecto es subir un poco las mínimas que están vigentes ahora para tratar de que sea más o menos razonable con el resto del sistema penal. Obviamente que eso es discutible y será fruto de la negociación si es que la oposición propone negociarlo. Y el otro componente es el componente de la información, ¿no? Ahí hay un aspecto clave, central, que es muy importante para el Ministerio del Interior, y es que los tiempos que están legislados hoy para tanto que materiales de armamento del Ministerio de Defensa como la Dirección de Aduanas, que tiene obviamente importando o en tránsito armas, municiones, etcétera, como las armerías, que son las que venden las municiones y las armas legales, acelerar un poco los plazos. El ministro también está pensando en considerar la instalación de algún software, algo que le permita al ministerio bastante en tiempo real acceder al registro y a qué cosas salieron de qué lugar. Sí, pero eso siempre y cuando estemos hablando de las armas legales, las que una persona quiera comprar siguiendo los pasos que hay que seguir. Pero ¿qué pasa con todo lo otro? Con la parte del mercado ilegal, con los robos de armas, con el poder de fuego que tienen los delincuentes. ¿Qué es lo que se piensa con respecto a eso? Porque es todo parte del mismo problema, ¿verdad? Entonces se quiere regular una parte que es legal o aumentar esto que vos decías, Alejandro, las penas y los controles, pero ¿qué es lo que pasa con toda la otra parte? ¿Qué estimaciones hay además? Bueno, se estima que en el Uruguay hay 600.000 armas, ¿bien? Un arma cada 5 o cada 6 personas. En América Latina somos los que tenemos más armas por habitantes, ¿bien? ¿Qué pasa con el circuito ilegal? El circuito ilegal se alimenta de dos lados. Uno del tráfico, de fuera de fronteras, y de otro del circuito legal.
Por eso cuando vemos que rapiñan a un policía, lo primero que hacen es robarle el arma, ¿no? O sea, hay muchísimas armas que están en el circuito legal que salieron de ese circuito legal. Entonces, si nosotros tenemos rastreada, por ejemplo, si se denuncian a tiempo cuando te roban un arma legal o cuando la perdés, eso permite al Ministerio del Interior, cuando encuentra ese arma o el casquillo de un arma de esas características, hacer el rastreo y detectar el origen y vincular un hecho con el otro, ¿no? Pero son tantas las armas que se roban como para que no Claro, venga como para empezar un la tráfico. enorme mayoría por otro lado, porque por día tenemos notificaciones de algunos robos. No son todos los días que le roban armas a policías ni a militares, pero tenemos un poder de fuego por parte de la delincuencia que va por otro carril, ¿no? Sí, lo que pasa es que le roban a las personas también, ¿no? Las personas tienen armas en sus casas, las personas tienen armas en sus autos, las personas andan armadas y esas personas también son objeto de hurto. Sí, pero están apareciendo armas, Alejandro, convengamos que de un tiempo a esta parte están apareciendo armas que no son de uso doméstico. Sin duda. Están apareciendo armas, cargadores y poder de fuego que ya lleva hasta a evaluar si entre bandas y en la delincuencia no estamos asistiendo a literalmente una carrera armamentista como nosotros. Claro, es eso que decía, eso no es que se lo roban. No, esto no es de policía, Sin duda. no es efectivo. y a veces uno también, yo puedo estar equivocado, pero cuando ve los informativos, aparecen armas en requisas donde también aparece plata, aparece drogas, teléfonos celulares, una moto y alguna otra cosita, y alguna cámara y alguna otra cosa más. Pero nunca vemos en el informativo la intervención en un tráfico, en una camioneta que de pronto trae armas de las características que después se ven, sí, requisadas, pero en un operativo. No sé si queda clara la diferencia que estoy Clarísimo. diciendo. Y tenés razón en las dos cosas, con la excepción de que en el caso del tráfico, ahora tuvimos un ejemplo bastante reciente. Se persiguió y se encontró una camioneta en el Roosevelt que tenía armas de grueso calibre, que manejaba la camioneta, se escapó, digamos, pero bueno, ahí hubiese sido un delito de tráfico interno de armas. Es verdad, no solo hay, bueno, como vos decías, no solo hay armas de calibre importante, sino que también hay modificaciones, que el proyecto de ley prevé esto, ¿no? Sanciones para la alteración esto de los cargadores que las vuelven semiautomáticas. Claro, pero eso pero déjame profundizar en eso, Sí. porque eso hay que agarrarlo también, ¿no? Porque también es podrán encontrar un arma con mucho poder de fuego, con la numeración limada o lo que sea, pero el tema, claro, es dar con eso también. En lo que prevé el proyecto, no quiero que suene grosero, pero me da como gusto a poco eso. Bueno, que la ley no puede sustituir la tarea de la policía. O sea, el proyecto Me parece de ley como que un problema no va a ir al barrio a buscarla. que excede a decir, bueno, vamos a aumentar la pena por un arma que la encontremos con el número limado. Por supuesto, por eso dije, esto es un engranaje de muchas otras cosas, de decretos y de acción policial, y los operativos y la inteligencia policial y todo lo que es un instrumento, es un soporte legal para la acción de la policía. Mira, yo quiero complementar un poco lo que estaba diciendo Valeria, y uno sabe lo que siente, Alejandro, que se está buscando legislar lo que ya está legislado. ¿Qué quiero decir con esto? Para adquirir un arma en una armería o lo que fuera, yo tengo que seguir un proceso. No es que yo hoy me compro un arma como que se compra un taladro en la ferretería. Y obviamente cuando se habla de legislar, se habla de legislar lo que está a la vista, pero después hay algo que viene por abajo de la mesa, que yo me pregunto, ¿cómo lo legislamos? ¿Cómo lo controlamos? En un país además que hace años que se viene declarando, para empezar, que nuestra frontera es un colador, por ejemplo. Es decir, uno siente como que quedamos encerrados en un mismo círculo donde de alguna forma la ley ya tiene previstas varias cosas. Sí, tiene prevista, lo que estamos haciendo es actualizar la ley y agregando estas cosas que tienen que ver con la información, con el intercambio de información. Por supuesto, esto que decís es así, de hecho, por eso la menciona a esta discusión sobre los decretos que tienen que ver con las municiones, con la cantidad de municiones que se dan a la persona, etcétera, y con la acción policial. Obviamente, esto en realidad es un pedacito chiquito del plan de seguridad y además una parte pequeña del control de armas. Lo hacemos porque es necesario para darle soporte al resto de las políticas, pero no, como decía, la ley no va a salir a patrullar ni se va a encargar de decomisar las armas. Eso es tarea de la policía. Pero sí es importante que la policía tenga herramientas para cuando efectivamente logra incautar armas o logra
encontrar personas con armas, bueno, o modificadas o ingresadas al país de manera ilegal o robadas, que las medidas punitivas y el control favorezcan a la policía, digamos. El proyecto ya fue presentado, sigue ahora todo el camino del análisis y de recibir las opiniones, ¿verdad? Y las visiones de los otros partidos. En las últimas horas el ex ministro del Interior, Nicolás Martinelli, hablaba también de algunos cuestionamientos a lo que se conoció por lo pronto del proyecto. Decía que no hay ninguna evidencia que indique que las balas utilizadas en los enfrentamientos criminales provengan del mercado legal. Un poco por ahí va la crítica que ha surgido en estas últimas horas. ¿Qué mirada tenés eso? Y bueno, ¿cómo se pueden también encontrar los argumentos, ¿no? para poder mejorar lo que hay, pero también, teniendo en cuenta la opinión de la oposición? No, se ve que Martinelli no leyó el proyecto, pero el proyecto no habla de las balas, no habla de las municiones. Las municiones están reguladas por decreto, y en todo caso es discutible, sí, de cuáles salen del mercado legal y cuáles salen del mercado ilegal. Una cosa, por ejemplo, que hablamos con el ministro del Interior, es bastante raro que las balas que son del Estado, las de la policía y las del ejército, las de las Fuerzas Armadas, no estén registradas, no estén marcadas. En general, las policías y las Fuerzas Armadas del mundo, a sus propias balas las marcan, para después cuando uno encuentra el casquillo, saber si salió de la policía o del ejército, si salió del mercado legal o si vino de contrabando. Eso es importante, para rastrear, obviamente, el origen de esas balas y poder también saber. Eso también te da pistas sobre el vínculo, ¿no? Esas bandas con qué se vinculan, con qué redes criminales están vinculadas. Tenemos un problema serio de esto que decía Caño, de las bandas armadas, el crimen organizado, digamos. O sea, cada vez escala más, cada vez están más armados, ¿no? Cada vez se escuchan más balaceras, cada vez tenemos más problemas en los barrios que tienen que ver con el uso de armas de fuego. Para acercarse a esa problemática hay que abordarla a distintos lugares. Las balas, las municiones son unas, pero no están incluidas en este proyecto. Las municiones ahí, el control o reforzar el control sobre eso va en el decreto que hace referencia al ministro. Exactamente. Sobre todo teniendo en cuenta, lo comentábamos un poco al comienzo del programa, lo que ha pasado hoy es un ejemplo, ¿no? En el Borro, esto que pasó con el operativo de la policía que terminó con un adolescente con distintas versiones de lo que ocurrió, muerto, y decía la información, claro, él tenía un arma. Hay un arma en manos de un gurí de 16 años, haya llegado a las manos de él como haya llegado, ¿no? Es un reflejo de cosas claramente que no tienen que pasar, ¿no? Pero también ahí decía el padre, ¿cómo vas a estar en este barrio también si no tenés un arma hoy en día? Refleja toda una realidad, por eso me parecía importante poder ir corriendo un poco los velos de este proyecto, que es parte del Plan Nacional de Seguridad, no es un proyecto con determinada cantidad de artículos, no es una cosa aislada. No, porque la preocupación realmente, hoy, sinceramente, lo que pasó en el Borro, claro, nos dejó helados a varios. No, es por eso yo hablaba que es un engranaje más, de la posición de motivos, yo lo digo incluso a qué parte del plan de seguridad se refiere, digamos, y cuál es el soporte que viene a dar. La posición del gobierno, el gobierno no está en contra de las armas legales, no digo porque esto se está mezclando. Sí, las armerías salieron a pronunciarse. Nosotros no estamos en contra de las armas legales. Este muchacho no, porque es menor de edad, pero el padre de este muchacho o la madre de este muchacho perfectamente podría tener un arma si cumple con los requisitos, como dice Cairo, que en realidad existen y que van desde tener el arma, porque uno puede tener el arma y no tener el permiso para dispararla, y no tener, digamos, ¿no? O sea, hay como gradientes, ¿no? No tener el permiso, por ejemplo, para portarla en público, que ya es uno más, ¿no? Uno podría tener un arma que la tiene porque le gusta, de colección, la tiene en la pared, ni siquiera tiene las municiones, ese permiso es uno. Después, para disparar esa arma es otro permiso. Y después, para portar esa arma en público, o sea, fuera de tu casa, es otro permiso distinto. Eso está todo regulado y está bien como está regulado, ¿eh? ¿Qué pasa con los controles, Alejandro? ¿Cómo se va a controlar todo esto? Porque yo, perdón si soy reiterativo, pero vuelvo a lo mismo. Hay todo un cúmulo de armas que escapan, o por lo menos quiero pensar que escapan al conocimiento y a la injerencia del Estado y de la ley.
que en realidad, de alguna manera, por más leyes que yo escriba, por más leyes que yo ponga en práctica, siguen estando en una nube de impunidad, de alguna manera. Sí, tenemos que tratar de formalizar todo lo que podamos, ¿no? Porque eso es la manera de controlar lo que queda afuera, ¿no? Si las personas que no son delincuentes tienen armas de manera ilegal, eso es un problema para el ejercicio del control del Estado, porque en realidad la diferencia entre los delincuentes y las personas que tienen armas de manera ilegal se mezcla, se confunde, ¿no? O sea, lo razonable es que las personas que tienen armas, todas las personas que tienen armas, las tengan de manera legal en función de la tarea que hace, de para qué quieren usar el arma, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene el arma guardada en su casa para autodefensa que el que sale a cazar en turismo y, bueno, gasta muchísimo más cartuchos y tiene otro tipo de armas, o el que va al polígono de tiro. Hay gente que va una vez por semana a tirar. ¿Bien? Esa persona va a tener un arma específica y va a tener más municiones que la que en realidad tiene el arma en la casa y no la usa nunca, ¿no? Nosotros necesitamos que las personas estén en el circuito legal, porque eso es lo que nos permite pasar una frontera entre las personas que tienen armas o para cualquiera de estas razones con respecto a las que la tienen para cometer delitos. Tenemos que caminar en ese sentido. Eso va a ayudar a esclarecer, por supuesto, los crímenes, pero también a separar la paja del trigo. Repasame, Alejandro, la estimación. Vos decías 600.000 armas. Es la estimación que se hace. ¿Lo ilegal ahí cuánto sería? Y bueno, se estima que hay más o menos 3 armas ilegales por cada... 3 cada una. Sí. Y imagínate que tenemos, 40.000 militares retirados, en general están armados. La mayoría de los policías pasa lo mismo cuando se retiran, porque son personas que viven armados, o sea, pasan toda su vida armados y cuando se retiran es como parte de su vida, ¿no? Entonces tenés un montón de gente que tiene armas que digamos que no están ejerciendo su función, tanto policías como militares, que tienen armas en sus casas y que están registrados, ¿no? Uno en el ejército y el otro en las Fuerzas Armadas y otro en la policía. Y después hay un montón de gente que tiene los permisos que se mencionaron, que son en función de cada una de las cosas que uno va a hacer con el arma, ¿no? Pero la relación sería 3-1, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Vamos a ver cómo sigue además todo esto, ¿no? Porque recién ingresó al Parlamento. Sí, y va a dar ingresó, ahora viene la rendición de cuentas, sí, que no es como una gran ola que pasa por arriba de todos nosotros. Y después de que termine la rendición de cuentas, trataremos de que empiece el debate en la comisión. Diputado Alejandro Zavala, gracias por esta visita, por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos rapidito a la pausa. Sí, vamos a que hay que escalar columna y todo. Y ahora. sí, vamos a hacer unas flexiones o algo, pues tengo el cuerpo